Vamos a analizar todo este contexto que está ocurriendo en Medio Oriente. Agradezco muchísimo que se encuentren con nosotros dos analistas muy queridos de su casa, Canal 14. Hablamos de María Cristina Rosas, analista internacional de la UNAM, y también Gilberto Conde, analista internacional del Colegio de México. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ventana. Gracias por la invitación, Claudia. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, pues inicialmente quisiera yo conocer sus perspectivas acerca de qué opinan de el cierre ya de estos 2 años de lo que ya a todas luces y en un grito prácticamente unánime que ha dejado a Israel solo se califica como un genocidio, y este acuerdo de paz que surge precisamente del gran aliado Estados Unidos, que es pues el gran aliado que prácticamente es un solo ente con Estados Unidos e Israel. 2 años, Claudia, 2 años para llegar a esta propuesta de un plan de paz que, hay que decirlo, el 7 de octubre de 2023, el inicio de esta crisis está directamente relacionada con la política de Donald Trump hacia la región, particularmente los acuerdos de Abraham, donde él empujó que algunos países árabes, recordamos Emiratos, Sudán, Marruecos, reconocieran Bahrein, reconocieran al Estado de Israel, y en estos acuerdos de Abraham se obvió el tema palestino. Entonces, mucho de lo que vimos el 7 de octubre es una consecuencia directa de eso. Y lo menciono porque por momentos yo siento que es como si yo fuera pirómana, hiciera el incendio, y luego cuando veo la magnitud del incendio voy por la cubeta para tratar de apagarlo. Eso es lo que yo percibo actualmente con las acciones que Estados Unidos desarrolla a 2 años del inicio de esta crisis. Por supuesto que haya una negociación de paz siempre es una buena noticia, y deseamos que esta paz prospere, que se cumplan los lineamientos, los compromisos establecidos, pero hoy por hoy tenemos que decir que es una paz precaria, con pronóstico reservado, y que quizá ahora se ha visto como necesario avanzar en este proceso, porque la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, especialistas en ayuda humanitaria han denunciado las atrocidades que han acontecido en estos 2 años, efectivamente lo que se considera un genocidio por parte de Israel contra los palestinos, y la Asamblea General de Naciones Unidas, la más reciente que vimos el mes pasado, y aquí mismo lo comentamos, tuvo como tema central la situación de Palestina y el reconocimiento de Palestina como Estado. Entonces creo que las condiciones estaban dadas para empujar un proceso de paz, y ahora está en marcha. Esperemos lo mejor para este proceso. Gilberto. Sí, 2 años, estoy de acuerdo con lo que dice María Cristina, muy importantes elementos los que subrayó. Yo agregaría que es una guerra que ha sido cruel por partida doble. Una guerra, bueno, toda guerra es cruel, evidentemente, pero esta guerra ha sido particularmente cruel. El primer ministro Benjamin Netanyahu podría haber conquistado el retorno de los rehenes israelíes, de todos los rehenes israelíes, probablemente todos o casi todos vivos, si en diciembre de 2023 se hubiera continuado con un proceso, un primer proceso de intercambio de rehenes que se logró mediante la negociación. Él interrumpió ese proceso, decidió atacar, continuar con una guerra que muchas instituciones de derechos humanos, muchas instituciones, una institución independiente creada por Naciones Unidas para analizar el caso, incluso especialistas, muchos de ellos israelíes o judíos, especialistas en holocausto y genocidio, declararon que se trataba de una guerra genocida. Y esta guerra genocida se extendió mucho más allá de ese mes de diciembre de 2023, hace ya casi 2 años, cuando se consiguió la liberación de un número muy importante de rehenes. Se interrumpió, se continuó con la destrucción de la Franja de Gaza, murieron muchísimos rehenes israelíes, y en enero de 2025,
el 19 de febrero se llegó a un acuerdo impulsado por un negociador enviado por el presidente Trump, que fue Steve Witkoff. Logró un acuerdo para la liberación de todos los rehenes, terminar con la guerra definitivamente, e Israel, como ya se mencionaba, lo interrumpió para continuar con la guerra, y el presidente Trump lo permitió, a pesar de que fue un acuerdo que se negoció con su apoyo total. Incluso se burló de quienes decían que era un acuerdo que había impulsado el presidente Biden, dando a entender que él era el que lo había negociado. Entonces, otra vez, extender el sufrimiento de sus propios ciudadanos cautivos, que también sufrieron de la hambruna que provocó Israel en la Franja de Gaza, es una crueldad inconmensurable. No es de extrañar que la población israelí reunida ayer en Israel haya en la Plaza de los Rehenes. En la Plaza de los Rehenes haya abucheado a Netanyahu cuando se mencionó su nombre. Es una cosa cruel por partida doble, mucho más para los palestinos, que ahora están regresando a lo que deberían ser sus hogares, que ya no están. Precisamente hablando acerca de la crueldad de esta guerra, vamos a ver unas cifras precisamente acerca de los números que ha dejado este conflicto, la guerra tan devastadora que ha sido esta lamentable ofensiva de cerca de 2 años, que han sido ya 67,000 personas, cifras un poco más arriba, un poco más abajo, dependiendo de los últimos conteos. Estamos viendo que han sido cerca de 2,951 soldados que han resultado heridos, 1,200 muertos, 250 rehenes, que ya son los últimos 48 los que van a salir en las siguientes horas, 3,500 heridos y 466 soldados muertos. Esto por parte de Israel. Ahora las cifras en la Franja de Gaza, que pues son exponencialmente más grandes, son 67,000 muertos. Entre estos hay 20,000 niños y niñas, 12,500 mujeres. Y también tenemos más información, que son 170,000 heridos, 40,000 con lesiones irreversibles, 9,500 desaparecidos que se estima todavía que hay abajo de los escombros. Hay también daños muy fuertes en la infraestructura, 640,000 personas que sufren de hambre catastrófica, 460 muertes por inanición. Que no son tal cual de todos los bombardeos, sino son tal cual por la falta del ingreso de los alimentos, de la ayuda humanitaria que le ha frenado Israel en todos los cruces fronterizos, hasta apenas hace unas horas que comenzaron a entrar los camiones de ayuda internacional. También entre estos 460 muertos hay 155 niños y niñas. Son cifras devastadoras de esta guerra, en donde, como bien lo decías, Gilberto, 80% del territorio está bajo ocupación israelí. Ahorita están en un pequeño repliegue que veremos si dura y si se profundiza ya en esta salida de los contingentes militares. Y también hay 2 millones de desplazados internos, que son los que ya veíamos en las caravanas, que están comenzando apenas a regresar a casa para encontrar esto: 90% de la infraestructura dañada, 102,000 edificios destruidos, casas, habitaciones, escuelas, refugios internacionales. Son cifras que se estima van a tardar cerca de 5 años en una reconstrucción que va a tardar 5 años, y son 70,000 millones de dólares. Cifras, yo diría, bastante conservadoras conforme al nivel total de esta catástrofe. Entonces, viendo toda esta magnitud de esta guerra, ¿en dónde estamos parados y cómo está este tema del plan de los 20 puntos de Estados Unidos, que pues como tú dices, ahora ya resulta que es el gran garante de paz? Donald Trump necesita, quiere, desea el premio Nobel que ya se le frustró. Y ahora va a tener una cumbre en Egipto, en donde pues quiere él también tener esa grandiosa histórica foto como han tenido sus predecesores de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos un plan de 20 puntos en donde están considerados los repliegues, como ya se mencionaba. Está un tema muy candente, que es el desarme de Hamás. Vamos a ver cómo evoluciona eso.
Está, por supuesto, el flujo de ayuda humanitaria, que es urgente que se restablezca. Las imágenes que hemos visto hace un momento son devastadoras, ¿sí? Y bueno, el sufrimiento humano es inconmensurable. No hay reconstrucción que vaya a poder reponer las vidas que se han perdido, o las personas que quedaron con una serie de discapacidades se puedan recuperar. Eso es irrecuperable. Pero, bueno, urge la asistencia humanitaria. Lo que me llama la atención es el lugar que ocupa el tema del nacimiento del Estado palestino. Está muy abajo en los 20 puntos, ¿no? Y esto de nuevo me lleva a recordar lo que pasó con los acuerdos de Abraham, donde el tema palestino definitivamente no figuró. Por lo menos ahora, en estos 20, sí se menciona el tema palestino, pero vamos a tomarlo con mucha cautela, porque cuando se hacen los procesos de paz, y esto lo hemos visto en distintas partes del mundo, en el origen, en el inicio, hay muchas expectativas, hay muchos compromisos internacionales que se establecen, y al pasar del tiempo se olvidan los compromisos, se caen los procesos de paz, porque no se construyen paces sostenibles. Aquí lo que tenemos que mirar es si estos 20 puntos que ha propuesto Trump van a conducir a una paz sostenible. Y yo tengo serias reservas al respecto. ¿Serias reservas? Serias, muy serias. Hay que recordar que Netanyahu no quiere, él no quería este acuerdo. Él, de hecho, quisiera continuar la guerra. Entonces, esto ya de entrada es ominoso. Los antecedentes son terribles. El presidente Trump no hizo nada cuando interrumpió, se salió Israel del acuerdo anterior. Ahora dicen personajes como Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, dice no va a haber consecuencias muy graves, pero no dice qué tipo de consecuencias. Que jamás dice, tiene que haber garantías, no puede ser como la vez pasada. ¿Qué garantías? Si la garantía es la palabra de Trump, ¿qué palabra tiene Trump? Son problemas realmente muy serios a los que se están enfrentando los palestinos, problemas de confianza. Se les exige que se desarmen, pero ¿a cambio de qué? A cambio de palabras. Ya lo decía María Cristina, la cuestión del Estado palestino, que además habría que ver qué Estado palestino, de qué Estado palestino estamos hablando, pero incluso un Estado palestino en las peores condiciones, tampoco eso está garantizado en el papel. El documento que presentó el presidente Trump con los 20 puntos habla de la posibilidad de un Estado palestino, así de una manera completamente hipotética. Para que esto sea un acuerdo de paz tendría que garantizarse eso. Ahora, ¿de qué se trata? En mi opinión, se trata de un plan, no de paz, un plan colonial, porque lo que está proponiendo Trump es él ser el encargado de Gaza durante estos 5 años. Y de virrey a Tony Blair, que es un tipo que tiene un historial terrible en el Medio Oriente, que causó una catástrofe en Irak, que estuvo a cargo de la hoja de ruta para Palestina desde 2002, si no me falla la memoria, hasta 2015 aproximadamente, ganando un sueldo, haciendo absolutamente nada para la aplicación de esa hoja de ruta. ¿Qué les parece si vamos a ver precisamente estos 20 puntos pues tan críticos y tan cuestionados que se han dado acerca de este acuerdo de paz, que pues prácticamente pues es un refrito de lo que tenía planteado Joe Biden al inicio, después de que cambiaron ya el poder en Estados Unidos, retomó varios Donald Trump y pues por supuesto quedándose ahí con la medalla, ¿no? El primero, ¿no? Zona libre de terrorismo y desradicalizada, lo que ellos entiendan por radicalización, que sabemos que pues es considerar a Hamás como terrorista, que no representa una amenaza para sus vecinos. Después, Gaza reconstruido en beneficio de la población, que ya ha sufrido más de lo suficiente. Luego, el tercer punto habla acerca de que si ambas partes están de acuerdo, la guerra terminaría pronto, pero también se suspenderán todas las operaciones militares si hay acuerdos que no vayan en contra de los intereses de Estados Unidos de Israel, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones
negociaciones para la retirada completa y gradual de las tropas. El cuarto es lo que estamos viviendo ahora. En las siguientes 72 horas se entregarán a los rehenes vivos y muertos y obviamente si eso no ocurre, pues regresa la violencia. El quinto punto es que una vez que ya se liberen los rehenes, se van a entregar 250 presos condenados a cadena perpetua, 1.700 gazatíes y también que Israel va a liberar los restos también de 15 gazatíes fallecidos. Hasta este punto todavía tiene cierta lógica y consenso por ambas partes. Los siguientes puntos es en donde se pone más interesante la negociación, porque esto es de lo que hablaban ustedes, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a la entrega de las armas obtendrían una amnistía. Hamás está diciendo que ellos no van a entregar las armas, ellos recordemos que están de una manera legal en la Franja de Gaza, que ganaron las elecciones del 2007 y para ellos pues prácticamente esa es la gobernanza legítima que tienen. El séptimo punto es que se enviará inmediatamente toda la asistencia a la Franja de Gaza, asistencia humanitaria que ya comenzó a entrar, aunque no en los índices que están diciendo que sean cerca de 600 camiones por día. Luego, el octavo es la distribución de la ayuda que se va a realizar sin interferencia a través de Naciones Unidas y agencias, a ver si lo cumplen, porque hasta este momento estaba controlado por Israel y por Estados Unidos, a ver si dejan entrar a la ONU y a la Media Luna Roja de manera permanente. El noveno punto es el que incluye estos cuestionamientos, ¿no? Que la paz va a ser presidida por el mandatario Donald Trump y cuyos miembros y jefes de Estado se van a anunciar próximo, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair, que por cierto ya se reunió hoy con el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Hussein Asrak, que va a ser un organismo que se va a establecer en el marco de este acuerdo que va a gestionar la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas. ¿Cuál programa de reformas es el que está pidiendo Estados Unidos para que se pueda dar esta condición que se reconstruya? Después, el décimo, plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza mediante la convocatoria de un panel de expertos. Bueno, espero por favor que no sea la Riviera del Medio Oriente o nada parecido, porque sería indignante totalmente. ¿Cuál será el plan de reconstrucción? Que por supuesto va a tener muchísimos dividendos para Estados Unidos y para Reino Unido y para muchísimas potencias, en donde prácticamente habría una lamentable división del territorio y grandes empresas que obviamente pues estarían ahí involucradas. Después, zona económica especial, también con aranceles preferenciales y tasas de acceso. No podían faltar los aranceles en el plan de Trump. Nadie será obligado a abandonar Gaza y quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de regresar. Ahí habla, por supuesto, de que no se va a hacer un éxodo de los palestinos. La infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles, instalaciones de producción de armas, será destruida. Ya lo anunció las fuerzas de defensa de Israel, que terminando de la entrega de los rehenes, ellos van a destruir los túneles y se va a llevar a cabo un proceso de desmilitarización bajo la supervisión de observadores independientes. Después, los socios regionales van a garantizar que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su población. Después va a haber capacitación para las fuerzas policiales, precisamente con la ayuda de los países vecinos, para que pueda darse también la institucionalidad. Este punto interesante también, Israel no ocupará ni anexará Gaza, esto pues con estas amenazas, ¿no?, que tenían precisamente de que se quedaran con Cisjordania, que querían hacer esta colonia de judíos, en donde precisamente se separara ya tal cual la Franja de Gaza, Cisjordania, dejando erradicada la posibilidad de un Estado palestino. Bueno, ahí ya al parecer se estaría cumpliendo esta condición. Y obviamente también hablando acerca de la retirada, la desmilitarización que se va a acordar entre ambas partes, con garantes como Estados Unidos. En caso de que Hamás retrase o rechace la propuesta, incluida la intensificación, habrá también la operación de ayuda que se va a llevar a cabo en las zonas libres de terrorismo que ya habían sido cedidas. Es decir, aquí están diciendo que si Hamás no se somete a estos puntos, va a regresar la violencia, una intensificación de la operación de la ayuda que se va a llevar a cabo en las zonas libres del terrorismo, es decir, las que ya habían sido del regreso de las fuerzas de defensa de Israel, es decir, van a regresar los ejércitos a esas zonas de donde se habrían ido. Es un
es un acuerdo que tiene bastantes aristas, no sé, Gilberto y María Cristina, lo que piensen ustedes, un proceso de diálogo interreligioso, luego el punto 19 está hablando de esto, una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Y finalmente, pues que Estados Unidos va a establecer un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar en un horizonte político de coexistencia pacífica. ¿Cómo ven esto? Porque en realidad son 20 puntos en donde yo creo que ni siquiera vamos a llegar al sexto o al séptimo. ¿O qué opinan ustedes? Parcial. ¿Dónde está el rol de Naciones Unidas? ¿Por qué tienen que hacerlo Estados Unidos y Gran Bretaña? Gran Bretaña, que tiene una historia colonial cuando se desmoronó el Imperio Otomano. Gran Bretaña con Francia hicieron, repartieron, deshicieron y crearon un caos en esa parte del mundo. Y luego Estados Unidos, que ha intervenido históricamente en la región y siempre ha complejizado la situación, siempre ha buscado favorecer a Israel. Por ejemplo, en Naciones Unidas, cada que veta a Estados Unidos, mayormente es para impedir alguna acción contra Israel. Entonces, ¿dónde está el rol de Naciones Unidas? Ese sería un garante más imparcial, porque lo que estamos viendo es que el rey Trump y el virrey Tony Blair, parten y reparten. ¿Sí? ¿Cuánto va a costar la reconstrucción? ¿Quién va a estar a cargo de la reconstrucción? Necesitamos personajes más imparciales. El repliegue de tropas y demás. ¿Dónde está, por ejemplo, el planteamiento de una misión de paz de Naciones Unidas para garantizar mayor imparcialidad? Yo creo que hay muchas interrogantes y se ve muy parcial. Realmente, cuando leemos los 20 puntos, Gilberto, querido público, se ve parcial. Es lo que efectivamente, parcial, por eso yo lo llamé un plan colonial. Están planteando el control de Gaza por parte del rey y el virrey, por parte de sus agentes, y están planteando controlar a los palestinos, desarmarlos, quitarles toda forma de luchar por la independencia, por la autodeterminación. Y como bien decía María Cristina, están dejando el punto de la autodeterminación y la creación de un Estado palestino al final, al punto 19. Como si no importara. Como si no importara, efectivamente. Aquí de lo que se trata, esta palabra, el primer punto, cuando habla de la desradicalización de Gaza, tendría que ser la desradicalización de Israel. Suena como la desnazificación que decía Vladimir Putin cuando atacó a Ucrania, ¿no? Sí, y tendría que ser la desradicalización de Israel primero. Porque hay una radicalización de Israel en contra de los palestinos, en contra de el establecimiento de un Estado palestino. Netanyahu ha dicho repetidamente que él está firmemente opuesto a que se reconozca un Estado palestino, a que se cree un Estado palestino. Entonces, ¿de qué se trata? Tendría que desradicalizarse a Israel para que se permita realmente una solución que lleve a la coexistencia de los dos pueblos de manera pacífica. Eso no se va a lograr con un programa colonial como este. ¿Cómo vemos entonces este dibujo que, bueno, si bien ya sabemos que es un colonial de repartición, obviamente Naciones Unidas totalmente desdibujada, pero realmente, o sea, es a lo mejor que se puede acceder para resolver una guerra de 2 años de un genocidio, tomando en consideración que hasta este momento no ha habido ningún ente que frene a Israel, no hay una organización internacional que pueda frenar esta cuestión de la violencia, porque sabemos que Naciones Unidas tiene misiones humanitarias, tiene los cascos azules, ya que tú estabas mencionando, María Cristina, precisamente estas tropas que se han puesto cuando ha sido Corea, que han dividido los paralelos en otras regiones. En estos momentos no opera, no existe, y es decir, tiene que llegar un Donald Trump, tiene que llegar a Estados Unidos, ya sea con el plan de Joe Biden o con el plan de Donald Trump 2.0, de estos 20 puntos para que se pueda dar finalmente un cese al fuego, que ojalá que sea definitivo, pero prácticamente el multilateralismo está en una crisis tal que realmente esto es lo mejor que puede resolver una guerra genocida en pleno siglo XXI. Hay quien dice que una mala paz es mejor que no haya paz. Ay, no sé. Creo que esta es una paz mala y también llena de incertidumbre. Me gustaría creer que esto va a desencadenar
digamos, acciones de la comunidad internacional para apoyar un proceso más ordenado y más definitivo, pero la realidad es que vemos ausentes a muchos actores. No se habla tal cual en el plan de paz, o lo leí mal, de la solución de los dos estados. No se habla como tal. O sea, lo de Palestina está muy desdibujado, se pierde en los 20 puntos y eso me preocupa. Tendríamos que estar debatiendo lo de los dos estados, puesto que acabamos de pasar la Asamblea General de septiembre, donde hubo un apoyo mayoritario de la comunidad internacional al tema palestino. Entonces, veo muy desdibujado lo que pasó en septiembre respecto a lo que tenemos en este momento, lo cual, reitero, no me genera optimismo. ¿Va a haber dos estados en Medio Oriente, Gilberto? Bueno, tendría que haber un Estado palestino y un Estado junto al Estado de Israel. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa sería tener un solo Estado democrático, así se llama Israel, pero en el que todos sus ciudadanos, todos sus habitantes sean ciudadanos y todos tengan los mismos derechos. Y eso Israel no lo quiere. Israel no quiere un solo Estado democrático. Hay israelíes que sí lo han planteado, que lo han defendido, que lo han explicado. Hay palestinos que lo defienden, pero ¿qué significaría eso? Los israelíes han hablado mucho del peligro demográfico, de que una solución así haría que después de un cierto tiempo Israel pierda su carácter judío. Bueno, si no quieren eso, entonces permitan dos estados. Si no quieren tampoco eso, entonces, ¿qué significa? Que quieren un solo estado, pero que sea un estado de apartheid. Sí. Es decir, un estado con dos sistemas legales. Un sistema legal de privilegio para los israelíes y un sistema legal de opresión para los palestinos. Y eso no es aceptable. Supongamos que logran desarmar a Hamás. Va a aparecer algo nuevo después. No porque yo lo diga ni porque yo lo quiera, sino porque una población no puede vivir indefinidamente en condiciones de apartheid. Incluso hace 200 años en México hubo una guerra de independencia, por eso teníamos un sistema de apartheid en el que los españoles peninsulares tenían un régimen legal, los criollos otro, las poblaciones originarias otro y las afromexicanas otro, incluso peor. Eso es insoportable, ningún pueblo puede aceptar eso. Y si esa es la solución que están promoviendo Trump y Netanyahu, es una solución que no es solución. Y ahora finalmente también pues este proceso de reconstrucción, digamos, si se llegan a dar estas negociaciones, porque el punto aquí sería saltar este fuerte dique que es la desmilitarización y la amnistía para Hamás, que ahí es como donde se vendría un punto álgido en cuanto a las conversaciones, ¿no? Y ya después de ahí sería la reconstrucción, es decir, Tony Blair, como bien lo dices, ya pues está teniendo contactos, ya se puso pues a las órdenes de lo que se requiera, vienen muchos intereses por parte de Estados Unidos, por parte de Israel, potencias también europeas que también van a ir a la cumbre este domingo en Egipto. ¿Cómo se vislumbra este plan en donde pues todos están como brindando su ayuda, pero obviamente para obtener una tajada ahí en cuanto a cuestiones inmobiliarias, eventualmente pues intereses que pueda también haber de muchos países occidentales? La experiencia nos muestra, pienso en el caso de Irak con la guerra de 2003, la de George W. Bush, que después de esta guerra viene el tema de la reconstrucción y el reparto de los contratos para la reconstrucción, que en el caso de Irak, y pienso que no va a ser muy diferente en el que nos ocupa hoy, van para empresas de Estados Unidos y empresas occidentales. Entonces, es un poco, no sé, cínico, ¿sí? El planteamiento no de la reconstrucción en sí, sino de cómo se va a dar. Y esto lo podemos afirmar basándonos en lo que hemos visto en situaciones bélicas y en reconstrucciones previas. Y con un mediador, un negociante de la muerte como Tony Blair, ¿verdad? Sí. Que pues sí, a ver, ¿a quién le doy qué contratos? ¿Qué discrecionalidad? Exacto. Sí, sí. ¿Qué discrecionalidad puede haber ahí? ¿Qué tipo de controles puede haber en una circunstancia como esa?
todo eso está en una nebulosa y todo sobre la sangre de 20,000 niños. Que se sepa, porque no sabemos cuántos están debajo de los escombros. Sí. Y de adultos también. O sea, es una cosa realmente espantosa. Un último comentario, ya nada más para concluir esta mesa. Gilberto. María Habría que pensar, insisto, en construir una paz sostenible y considero que estos 20 puntos que propone Trump o Biden y Trump no conllevan la posibilidad de construir una paz sostenible. Gilberto. Efectivamente, una paz. Qué bueno que haya por lo menos una ventana que le permita a los palestinos de Gaza alimentarse. A los 14 o 16 hospitales que muy destruidos siguen en pie, sin nada de medicamentos, que reciban medicamentos, eso es muy importante, qué bueno. Pero esto tendría que ser una paz duradera. ¿Y cómo se va a garantizar eso? Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, María Cristina Rosas, analista internacional de la UNAM, y Gilberto Conde, analista internacional del Colegio de México. Espero que pronto estemos analizando esta paz duradera de la que hablamos. Gracias, vámonos con más.